Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, según el que estén conectados. Vamos a dar inicio al webinario sobre gestión local del cambio climático con enfoque de género. Mi nombre es Nadia Mengucci, trabajo en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y junto con ADAP Chile estamos elaborando este webinario en el marco del proyecto haciendo en conjunto para el Click Hub, que es la red de conocimiento para la acción climática de América Latina. Hoy contamos con la presencia de María Julia Tramutola, que es experta en cambio climático de la Asociación FARM y nos va a presentar esta temática. María Julia, ¿estás con nosotros? Sí, buenos días, Nadia, muchas gracias. Bueno, Eh, sigo yo. sí, no, solamente para avisarle a la gente que está conectada, si quieren hacer preguntas, me las pueden mandar por chat y al final de la presentación de María Julia yo las voy a enunciar en voz alta y ella podrá contestarles. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Nadia, por esta introducción y muchas gracias, por supuesto, a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y a ADAP Chile por esta oportunidad de conversar sobre el enfoque de género referido a temáticas de cambio climático. Como bien adelantó Nadia, mi nombre es María Julia Tramutola. Yo trabajo en FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, y estoy liderando las cuestiones de cambio climático con enfoque de género, trabajando en esa intersección desde diferentes ángulos. A ver que estoy tratando de pasar la presentación y les pido un poquito de paciencia. Recién funcionaba bien y ahora no lo estoy pudiendo hacer. Bueno, ahí la vamos a ir pasando con el scroll, que era un poquito más incómodo, pero el otro no funcionó. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre la interseccionalidad en la transversalización de género en cuestiones de cambio climático. Esto es un poco un repaso de lo que vamos a ver hoy, es un repaso de los conceptos generales que
implican esta relación entre estas dos temáticas que pueden resultar para algunos más familiares que para otros. Después voy a compartir con ustedes los resultados de un policy brief que realizamos en el marco de un proyecto Latino Adapta, que después les voy a contar un poco más a qué refiere. Vamos a ver algunos casos que muestran ejemplos de lo que vamos a estar conversando y les voy a contar también un trabajo que estoy realizando en el marco del Fondo Verde para el Clima desde sociedad civil y algunas conclusiones que fueron resultando de todo este trabajo. El primer punto que me gustaría compartir con ustedes es que los aportes que hacen las mujeres y los varones en la lucha contra el cambio climático, si bien son diferentes, son igualmente necesarios y relevantes. Esto que a simple vista quizás no resulte algo destacable o algo que tuviera demasiada relevancia, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que no resulta siempre de esta manera y estos aportes y estos impactos no se ven reflejados, estos aportes y estos impactos diferenciados no se ven reflejados en las políticas o las estrategias y los diferentes programas que ofrecen soluciones y medidas de mitigación o adaptación contra el cambio climático. ¿Por qué es tan relevante? Porque dado que los impactos y los aportes no son neutrales al género, tampoco las respuestas pueden serlo. ¿En qué se basa esta situación que genera que digamos, en qué se basa esta situación de no neutralidad? Que tengamos que pensar en perspectiva de género y cómo incorporarla cuando estamos hablando de cuestiones de clima. Por un lado, una de las bases de esta situación, bueno, como acá vemos, es la desigualdad. Esta desigualdad, cabe aclarar, que es previa al cambio climático, no es que el cambio climático genera una desigualdad con respecto a la brecha de género, sino que esta desigualdad preexistente en diferentes comunidades en la sociedad se ve exacerbada y expuesta por los efectos y los impactos del cambio climático. ¿En qué se basa esta desigualdad? Por un lado, los roles y estereotipos. Los roles y estereotipos culturalmente asignados a varones y mujeres inciden directamente en la brecha de género y repercuten en su capacidad de respuesta a los efectos del cambio climático. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos puntuales, pero en diferentes áreas o en diferentes dimensiones, esto se va reflejado como este rol es el que hace que se encuentren en diferentes lugares varones y mujeres, dependiendo las comunidades, las sociedades, las locaciones y cuál sea la cuestión climática que los afecta. Por otro lado, otro punto muy relevante es que las mujeres son consideradas agentes de cambio en cuestiones climáticas. En este sentido, los roles y las responsabilidades que asumen les permiten tener saberes y conocimientos que pueden ser aportados a las soluciones climáticas. Sin embargo, si no, digamos, si está en una situación de menor participación, de desigualdad de derechos, de diferente autonomía económica que los hombres, estos aportes en líneas generales lo que sucede es que no llegan a las mesas de decisión, no llegan a ser parte del diseño de las soluciones y de esta forma, por un lado, no se ven partícipes de algo que los afecta directamente y por otro lado se pierde una gran oportunidad de generar soluciones más eficientes y más eficaces.
Y otro punto muy importante a tener en cuenta en este eje de desigualdad es que quizás escucharon hablar varias veces o alguna vez sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres frente a los impactos del cambio climático. Aquí es muy importante destacar que esta vulnerabilidad es adquirida, no es una vulnerabilidad intrínseca de la mujer, sino que la falta de cumplimiento de sus derechos, de su autonomía económica, de participación política, de acceso al crédito y de diferentes situaciones en las que se encuentran las mujeres en diferentes lugares a raíz de cuestiones culturales o cómo fueron los estereotipos o cómo se designaron los roles o cómo se fueron organizando, las sitúa muchas veces en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen muchas veces no tienen capacidad de respuesta. Puede ser, por ejemplo, desde casos donde ante un desastre natural que sobreviene sobre una comunidad, las mujeres no fueron educadas en aprender a nadar o digamos, entrenadas físicamente y estar acostumbradas a salir corriendo, que este mismo desastre natural tenga más impacto sobre las mujeres, que es algo que es una cuestión adquirida por cómo se organiza esa sociedad, no porque necesariamente estén en esa situación de mayor vulnerabilidad, intrínsecamente y innatamente, digamos. ¿Qué está pasando un poco en la región? En América Latina, particularmente, el cambio climático tiene notoria relevancia en los impactos debido a las características socioeconómicas e institucionales de la región. Y si bien existe literatura y suficientes estudios que demuestran estas diferencias y esta situación diferente frente al cambio climático de varones y mujeres, todavía las políticas y las soluciones, los programas y las acciones no están teniendo de manera contundente, robusta, esta mirada y este enfoque de género al momento de tomar decisiones y de generar estrategias de cómo afrontar el cambio climático. ¿Cuáles son algunos de esos ejes en los cuales se ve reflejado claramente esta situación? Si bien, digamos, todo esto que vemos acá puede tener más aristas y tiene más bifurcaciones, por ejemplo, cuando hablamos de agua, de salud, de agricultura, de desastres naturales, de energía, de acceso a financiamiento, de situación de pobreza, de participación en políticas, mirar cuál es el lugar que ocupan las mujeres en esa situación nos permitiría al momento de diseñar estrategias o diseñar políticas poder contemplar y encontrar soluciones que garanticen tanto el acceso, por ejemplo, cuando hablamos de energía de agua, que tengan acceso al agua, a la energía y a distintas cuestiones, que tengan participación en los procesos de diseño, que tengan voz, que puedan participar de cómo eso se va a afrontar, qué es lo que se va a resolver, qué es lo que se va a diseñar, y que a su vez sean beneficiarias cuando existe una medida tomada o una acción que va a suceder, ver dónde están las mujeres y los grupos de mujeres en esa situación y cómo se van a ver beneficiadas sustancialmente cuando eso suceda. Por ejemplo, el reciente Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático que publicó Argentina, mira, lo estuve revisando, mira, contempla la perspectiva de género en la sección de temas transversales, toma como paso a seguir la incorporación de la perspectiva de género, habla de que esta relación es diferenciada y que se basa en los ODS, donde se destaca claramente que la importancia de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres como un medio para alcanzar el desarrollo. Habla de cómo lo considera el Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático, de cómo lo consideraría
o cuál es la mirada en referencia a cuestiones de energía y cambio climático, cuál es la mirada en cuestiones de agro, y en el plan de acción nacional de bosques y cambio climático genera una herramienta que yo no la encontré publicada todavía, pero que va a haber herramientas y guías sobre cómo transversalizar el enfoque de género en lo que tiene que ver con bosques. Algo que sucede, que se ve, por ejemplo, en este caso y que se ve en muchos otros casos, que es que el nivel de compromiso de los distintos planes o políticas son diferentes. Una cosa es cuando se describe que al menos se percibe ese impacto diferenciado, que se va a tener en cuenta, que se menciona el género como uno de los pasos a seguir o ejes transversales y cómo se va a ir incorporando. Y otra cosa es cuando se mencionan acciones concretas específicas, cómo se van a realizar, con un plan de acción, con un presupuesto asignado, quiénes van a estar a cargo de esa estrategia y específicamente cuál va a ser el impacto real transformación género responsivo final. Ahí se habla, cuando contiene todos esos elementos concretos y bien definidos y cómo se va a monitorear y reportear y a quién, se habla de políticas y estrategias género responsivas. Bueno, esta mirada que hice sobre sobre el Plan Nacional que se publicó recientemente quedó afuera de este policy brief que les voy a comentar ahora, que tiene que ver con una investigación sobre las políticas de adaptación al cambio climático con enfoque de género en 6 países de Latinoamérica. Este policy brief lo realicé en el marco del proyecto Latino Adapta. El proyecto Latino Adapta es un proyecto que coordina la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, que lidera Fundación Avina, que está financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. En este caso, estos 12 policy brief, de los cuales uno es de perspectiva de género, que es el que realicé yo, tenían como objetivo encontrar y identificar cuáles son las brechas de conocimiento entre la ciencia y las políticas. ¿Dónde están esos espacios que están, digamos, que están como vacíos de información que generarían esa sinergia y esa situación efectiva de políticas que encuentren esas situaciones en la ciencia? Entonces, dentro de ese policy, ese marco, investigamos. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que si bien hay avances en lo que tiene que ver con enfoque de género en políticas de cambio climático, por ejemplo, el plan de acción de género aprobado en el marco de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se realizó en 2017, se aprobó el Plan de Acción de Género. En esta última COP25 se acaba de aprobar la versión revisada 2019. También detectamos que 4 de los 6 países que relevamos tenían menciones de género en sus contribuciones nacionales y también el Fondo Verde para el Clima cuenta con una política de género también recientemente revisada. Sin embargo, a pesar de que se ven estas líneas, se ven estas intenciones y se ven que empiezan a avanzar y se habla de género, se empieza a hablar de género en las conversaciones que tienen que ver con cambio climático, todavía hay un largo camino por recorrer para lograr políticas género responsivas con impacto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias de no abordar las cuestiones de clima con el género? Por un lado, el aumento y la perpetuación de la brecha de género. Como bien dije al principio, esta brecha de género no es nueva.
no es algo que no existiera. Sin embargo, si vamos a estar rediseñando políticas, generando acciones, designando recursos, y esto no es contemplado, lo más probable es que esta brecha se aumente con el tiempo. Otro punto es que las respuestas pueden resultar menos eficaces y menos efectivas porque por un lado, como vimos antes, las mujeres pueden aportar soluciones y respuestas que no están llegando a la mesa. Entonces, si todos esos aportes no llegan a la mesa, puede ser que que las políticas y las estrategias sean menos efectivas y eficientes. Y a su vez, si no están incluidas como beneficiarias, no van a tener acceso y no van a participar, también van a ser menos efectivas. Y por último, en un contexto donde ya sabemos que el tiempo es un factor determinante en la posibilidad que tengamos de generar respuestas, sería una pérdida de oportunidad inmensa no incorporar la perspectiva de género y no resolver dos cuestiones igualmente trascendentes como son las cuestiones de clima y la desigualdad de género con una sola acción y digamos, aprovechando esa sinergia. Sería una gran pérdida de oportunidad justamente en un momento que sabemos que tenemos muy poco tiempo. ¿Qué es lo que analizamos en este policy? Bueno, analizamos todos estos ítems, las contribuciones nacionales determinadas, los planes nacionales de adaptación, cuál es el nivel de participación de las mujeres en las delegaciones, cuál es el marco legal macro respecto a los derechos de las mujeres en estos 6 países y algunas otras estrategias e iniciativas que si bien no estaban contempladas como Plan Nacional de Adaptación, digamos, en la formalidad de los planes nacionales de adaptación, resultaron interesantes y resultaron develar diferentes formas de abordar la cuestión y que habían tenido impactos positivos. Para contarles un poco los resultados en lo que respecta a las contribuciones nacionales determinadas, creo que no mencioné los 6 países, fueron Argentina, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Chile. De las contribuciones nacionales determinadas, 4 de las 6 mencionaban género. Ahí de vuelta se ve diferentes niveles de mención. Algunos tienen menciones que podrían llamarse casi técnicas porque es una mención y otros hablan de compromiso en políticas género responsivas y en una estrategia quizás un poco más integral. De los planes nacionales de adaptación también sucedió lo mismo, en 3 de los que, si bien solo 2 estaban presentados a la convención para ese momento, de los que revisamos, 3 contenían mención de género también en distintas dimensiones. La participación de las mujeres en las delegaciones fue más o menos pareja entre un 25 y un 60% en todos los países que relevamos. Y con respecto al marco legal macro, este punto es interesante porque si bien los 6 países demostraron ser signatarios de los convenios internacionales más relevantes en materia de los derechos de las mujeres y tener diferentes menciones en distintas leyes, incluso en la Constitución Nacional, aunque sabemos que este marco macro no garantiza la igualdad de género ni en un país ni necesariamente se marca como algo transversal en todo lo que se ejecuta, sí podría ser un apoyo o una forma de apoyar, sí, de apoyar una iniciativa que tuviera que ver con cambio climático. Digamos, un marco macro legal robusto puede ser la base para poder vializar otras iniciativas con esta mirada y este enfoque de género. En lo que refiere a otras estrategias e iniciativas, identificamos particularmente 2 que resultaron muy interesantes. Una es la de Costa Rica, el Plan de Acción Plan de Acción Nacional de Estrategia para el Cambio Climático, que tiene una mirada muy integral de lo que tiene que ver con el género. En primer lugar, cuando
comienza el proceso de transversalización de enfoque de género en este plan, convoca a la OICN, convoca a la Institucional de la Mujer y trabajan juntos en esa línea. A lo largo de todo lo que desarrolla, trabaja en temas de capacitación de las instituciones, de las personas involucradas, establece instancias programáticas de trabajo y hace una cuestión totalmente transversal el enfoque de género a todo lo que tiene que ver con ese plan. Esto es muy interesante porque vemos que trabaja en conjunto con otros organismos que ya tenían, en el caso del Instituto Nacional de la Mujer, ya tenía esta perspectiva de género incorporada y generan sinergia. Uruguay también muestra iniciativas muy interesantes. La Estrategia Nacional de Igualdad de Género 2030 tiene una directriz específica en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Tiene esto reflejado en otras políticas y, por ejemplo, publica un trabajo que tiene que ver con el Ministerio de Ganadería y Agricultura, que es una encuesta, lanzan una encuesta con perspectiva de género. Un hallazgo, por ejemplo, que resulta interesante, todo eso está publicado, así que si quieren investigarlo es interesante. Algo que resulta muy interesante es, por ejemplo, detectan que si bien las mujeres se muestran más receptivas a los cambios en las comunidades que generan toda esta encuesta, son los hombres quienes participan de las capacitaciones, ¿no? Ahí encontramos como ese desfasaje de oportunidad no aprovechada en un contexto que podría ser súper favorable para desarrollar las diferentes estrategias. ¿Cuáles fueron las barreras que encontramos más recurrentes? Por un lado, cuando hay un compromiso débil. Le llamamos compromiso débil cuando el tema del género se menciona casi de una forma técnica y no se ve después otras iniciativas, no se ve que sea transversal realmente, que se refleje en programas ni en planes de acción específicos de género. Y otra de las cuestiones que encontramos es que aún habiendo alguna línea, alguna voluntad política de alguna línea, falta de capacidades necesarias de las personas involucradas en ejecutarlo, en las personas involucradas en las distintas instituciones y organismos que tienen que finalmente implementar esa transversalización de género en lo que están realizando. Por último, sobre este policy, algo que es muy interesante que puede ser de utilidad es que cada una de las cuestiones que analizamos lo aborda de forma diferente. O sea, es como que no hay un formato establecido de cómo se hace esto. Cada uno de los países aborda de diferentes formas cómo va a transversalizar el enfoque de género en sus programas, políticas y estrategias de cambio climático. ¿Cuáles serían las recomendaciones que sacamos de este policy? Bueno, sensibilizar y comprometer a los autosolidares para que esta sea una línea fuerte, que tenga un compromiso y que sea transversal, fortalecer las capacidades de género en los equipos, en las personas, en quienes están a cargo y en todos los actores involucrados. Esto es importante porque como no hay una guía de cómo hacerlo en todos los ámbitos, es encontrar en cada oportunidad de forma artesanal las oportunidades y cuál es la situación específica y estratégica que requiere atención y que podría ser un diferencial en esta línea. También basarse en marcos macro existentes para conectar sectores, identificar diferentes actores que trabajan en la intersección de estas dos cuestiones de género y cambio climático, aprovechar los expertise, las localías, las situaciones específicas y crear indicadores significativos. La información desagregada por sexo o por género es un dato, pero se necesitan
indicadores significativos en cada caso que realmente den cuenta de lo que está pasando, de lo que no está pasando y de cómo esa política, ese plan, esa estrategia puede hacer un aporte para resolverlo. Bueno, ahí para cerrar un poco el contenido de ese policy, que está disponible también online para que lo lean en profundidad si les interesa. Algunos casos que muestran qué pasa cuando se tiene en cuenta esta perspectiva de género en diferentes comunidades en Latinoamérica. Y los voy a relatar brevemente para no extenderme en cada uno. Hay un caso relevado, por ejemplo, en Honduras de acceso comunitario al agua. Los grupos de mujeres en una comunidad en Honduras, ante la falta de acceso al agua y al saneamiento, empiezan a organizarse. ¿Qué termina sucediendo? Que asumen un liderazgo, asumen la gestión de la máquina expendedora de agua, emplean mujeres, lideran el proyecto, se fijan los precios del agua, se da empleo y a su vez los excedentes se usan para otros proyectos dentro del mismo barrio. Esto es cuando tienen la capacidad de tener acceso, gestionar y liderar. Otro caso en Brasil en Pintadas es el de un proyecto de riego a baja escala que se trabaja en conjunto con hombres y mujeres, dándole el liderazgo a las mujeres para que resuelvan el problema de escasez de agua y enfrenten esta situación con técnicas de riego que aprovechen la energía solar. De esta forma trabajan en conjunto y el liderazgo de las mujeres a través de que les permite capacitarse, les permite gestionar y adaptarse a los nuevos sistemas. Otro caso que fue recientemente premiado por por un premio que da el grupo de mujeres de género, en referencia a lo que se llama en inglés Gender Just Climate Solutions, que son soluciones de género y de clima. Es un caso en Colombia, en, 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 en un, en una comunidad cerca de Bogotá, donde 26 mujeres recicladoras acceden a un trabajo un trabajo decente, se las capacita, empiezan a trabajar en cuestiones de planificación, se les da la oportunidad de participar en lo que tiene que ver las comunas y lo que me parece más relevante de este caso es que una de las decisiones que se toma es darle el liderazgo a las mujeres para que contribuyan paralelamente a lo que tiene que ver con todos los procesos de no violencia y de paz. O sea que es como que incluir a las mujeres va demostrando en muchos casos que tiene otras implicancias sociales dentro de los grupos en los que operan, que no necesariamente que son como muy beneficiosas para esa comunidad. Acá me gustaba destacar esta estadística porque siempre hablamos, ¿no? Como siempre hablamos como de la vulnerabilidad de las mujeres. Incluso en este caso que redacta acá, si bien, por ejemplo, en caso de desastres naturales está muy sabido y hay muchos casos de estudio que comprueban que las mujeres y los niños tienen más posibilidades de morir. Por ejemplo, en el caso del huracán Mitch en 1998, fueron más hombres que mujeres las que murieron y fue por un sesgo de género. Fue particularmente porque el sesgo de que los hombres los varones tienen que ser heroicos y tienen que asumir actitudes riesgosas para salvar a otros, los puede poner en situaciones las que no están capacitados y terminan arriesgando su vida, incluso perdiéndola. Acá hay un caso también interesante que es de Costa Rica, que tiene que ver de la participación de
grupos de mujeres como un grupo de interés dentro de un Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático. Uno de los grupos que participa de este Consejo Consultivo es el grupo de mujeres y es interesante porque trabajan desde ahí y hacen su aporte como grupo con representantes que representan a su vez diferentes grupos de mujeres de distintas comunidades. Entonces, eso como daría una pauta, cómo se puede empezar a incorporar la mirada de las mujeres de distintas formas en los procesos de, que tienen que ver con cambio climático, de participación de ciudadanía y de distintos ámbitos o dimensiones donde todo eso donde esas soluciones se están generando. Ahora les quería hablar un poco de financiamiento. ¿Qué pasa con el financiamiento? Que también es un tema que a veces no se mira tanto. ¿Por qué es relevante esto? Porque así como la participación es fundamental, así como el acceso es fundamental, así como que sean beneficiarias las mujeres de las soluciones climáticas es fundamental, así también que tengan financiamiento adecuado es fundamental. Si no, no pueden llevar a cabo las iniciativas y no pueden ser autónomas en la implementación de las iniciativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las líneas de financiamiento no tienen o no presentan las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder, por diferentes motivos, o porque las herramientas técnicas no están adecuadas, por ejemplo, porque un gran tema generalmente es la tenencia de tierra, ser titular de la tierra, muchas veces el requisito para poder ser beneficiaria por una línea de crédito o por un eh, o por digamos, por algún financiamiento, y al no tener esto no pueden ser como las dueñas en términos financieros de esa situación, sino que tienen que siempre recurrir a alguien que las represente, lo cual cambia drásticamente la situación. Entonces, el financiamiento climático tiene que estar mirando estas cuestiones y ver cómo va a acomodar o cómo va a encontrar formas y canales para para saldar estas brechas cuando se generen. Y ahora les quería contar un poco el trabajo que realizo desde el programa GCF Regional Monitor. GCF responde a las siglas en inglés del Fondo Verde para el Clima. Este programa es un programa que conjunta de WIDU y Both Ends, ellos la financian y la lideran, y básicamente lo que busca es incorporar la mirada y la participación de diferentes mujeres del Cono Sur a lo que tiene que ver con el Fondo Verde para el Clima. Por eso verán que somos 4 diferentes representantes del Cono Sur de los diferentes continentes, y lo que hacemos es participar desde sociedad civil siguiendo los temas de género, que son la política de género para el fondo, las cuestiones, y revisar los planes de acción y análisis de género de los proyectos que se presentan. El Fondo Verde para el Clima tiene una política que de género que es bastante extensa y que implica que cada uno de los proyectos que se presenta a este fondo tenga que presentar un análisis de género y un plan de acción correspondiente a ese análisis en el marco del proyecto. Entonces, nosotros revisamos de sociedad civil esos proyectos y hacemos algunos comentarios para que puedan ser superadores y para que realmente sean transformadores de la realidad. ¿Qué es lo que analizamos? Esto me pareció interesante compartir con ustedes porque lo venimos trabajando ya en los últimos año y medio, 2 años, y un poco qué es lo que miramos cuando miramos un plan de acción, un análisis de género. Que tenga pertinencia con la problemática que plantea el proyecto. Si puede ser desde el principio del proyecto, mucho mejor, que es lo que sería ideal, pero que realmente lo que plantee no sea como un genérico, ni fuera como un agregado al final, porque bueno, había que incorporar perspectiva de género, sino que
sea pertinente a la problemática que plantea el proyecto y a la solución que está ofreciendo, que tenga esa coherencia, que asuma compromisos con un presupuesto asignado. Muchas veces vemos planes de acción de género que no determinan cuál es el presupuesto que se le va a asignar, incluso revisando el proyecto, o entra dentro del proyecto, uno analiza el presupuesto del proyecto y entra como con otros temas, entonces no queda claro al final cuánto se le va a asignar, quién lo va a monitorear, quién lo va a ejecutar, quién va a reportar por ese plan de acción de género. Es un poco lo que miramos y lo que observamos que serían indicios de que ese plan va a ser superador. La realidad es que todavía los proyectos recién están empezando a implementarse, no tenemos datos de cómo eso responde al implementarse. Así que por ahora nuestro trabajo está en ese campo. Algunos también de los aprendizajes que tuvimos en este trabajo es que es muy importante contar con la opinión de los grupos locales que conocen los territorios y la cultura, que trabajar en red multiplica las oportunidades y reduce mucho el esfuerzo. ¿Y cuáles son los grandes desafíos? Es que es difícil encontrar datos desagregados, es difícil encontrar antecedentes, buenas prácticas en esta línea que estén documentados con detalles y que puedan, sobre todo en la región, en Latinoamérica, que puedan ser útiles a la hora que uno tenga que involucrarse en esta cuestión, que faltan especialistas en el área, que faltan indicadores que permitan medir un cambio transformacional profundo y a largo plazo, que bueno, se encuentran, ¿no?, muchos temas con los estereotipos y roles de género, que muchas veces hay barreras culturales, y que los grupos de mujeres de la región, en líneas generales, si bien hay algunos avances, todavía no están siendo parte robusta de las discusiones que tienen que ver con cambio climático. Y esto, si bien no son recomendaciones así como muy formales, sí son cosas que fueron surgiendo de los diferentes grupos y los intercambios de quienes trabajan en cuestiones de cambio climático y género, que es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, compartir información local es súper importante. El tema de lo que sucede a nivel local cambia mucho cómo se va a abordar y cómo se va a resolver esos temas. Que haya más mujeres y grupos de mujeres participando en todas las etapas, desde el diseño hasta la implementación de las cuestiones de la transversación de enfoque de género en cuestiones de clima. Promover una mirada de liderazgo de las mujeres dentro de esos ámbitos, porque hay muchos estudios que demuestran que tienen mucho para decir, mucho para contar, mucho para aportar y que responden al cambio digamos, con mucho entusiasmo. Sí, dentro de los grupos de mujeres es interesante que se empiece a hablar qué está pasando con el clima como una de las líneas. También compartir experiencias y buenas prácticas, recopilar datos, trabajar temas de género en los equipos de cambio climático hacia adentro, qué pasa, qué género, cuáles son las diferencias que se encuentran, porque algo que es importante es que todo ese conocimiento se está construyendo. Entonces, todo lo que se pueda aportar, ir construyendo y consensuando y que sirva para otras experiencias, para enriquecer, es válido y sirve. Bueno, trabajar la interseccionalidad y, como ya dije, capacitar a las personas y a las instituciones que están involucradas para que tengan esa sensibilidad y ese ojo afinado a la hora de detectar dónde se puede transversalizar el enfoque de género de forma estratégica, efectiva y eficiente. Por último, realmente todo lo que tiene que ver con cambio climático es una gran oportunidad para impulsar un compromiso con género transformacional, que garanticen que cuando esas políticas, planes, estrategias, acciones y programas se implementen, resuelvan y
aborden a su vez las desigualdades de género, que son muy profundas en muchos espacios y que pueden generar un diferencial sustancial a la hora de resolver los temas de cambio climático y sociales y ambientales que se relacionan con todo eso. Así que bueno, no me queda más que agradecer esta oportunidad y sé que nos queda poquito tiempo, pero si hubiera como alguna pregunta puntual y puedo dar una respuesta, con muchísimo gusto, Nadia, vos me dirás. Sí, María Julia, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Hola, María Julia. Sí. Sí, Nadia, Bueno, estoy... muchísimas gracias por esta presentación, una introducción conceptual muy interesante en la temática, que bueno, a veces no parece tan obvia la relación entre enfoque de género y cambio climático, aunque está tomando cada vez más relevancia. Lo vemos, por ejemplo, bueno, que los resultados de la COP25, uno de los resultados positivos es justamente incluir este enfoque de género dentro de las NDC en el marco del Acuerdo de París. O simplemente podemos ver el interés de la temática por la cantidad de asistentes en el webinario de hoy. Claramente es un tema que despierta mucho interés. Bueno, sí, tenemos tiempo para hacer una pregunta. Bueno, antes quiero hacer un pequeño comentario porque muchos me preguntaron. Vamos a compartir la presentación de María Julia y las referencias que usó el día de hoy. Se ve que muchos quieren profundizar en la temática y está muy bien. Bueno, un comentario que resaltó mucho es que se sorprendieron varios el caso que mencionaste cuando los hombres se ven perjudicados por el sesgo de género cuando hay una catástrofe natural y quieren asumir un papel o un rol heroico y se ven, bueno, perjudicados. Esto también a mí me sorprendió. Y bueno, esto demuestra que el enfoque de género no es favorecer a un género por encima del otro, sino es tratar de mejorar la calidad de vida para todo el mundo. Entonces, nada más para resaltar eso. Y bueno, la pregunta que te voy a hacer, que varios me estuvieron preguntando de forma diferente, eh, básicamente hay mucha gente que está conectada que trabaja para algún tipo de autoridad local, ya sea en un municipio, una comuna, eh, y bueno, quizás ya están trabajando en cuestiones de cambio climático, ya sea con la medición de los gases de efecto invernadero de su municipio o planificaciones a largo plazo para cumplir con el Acuerdo de París o apoyar la NDC de su país. Y ven que para el acceso a financiamiento, como vos mencionabas, eh, se pide esto, una política de género o un enfoque de género. Y muchas veces no saben por dónde empezar. Eh, Así que bueno, la pregunta es un poco esto. Cuando hay un interés en hacer algún tipo de política de género, ¿por dónde se tiene que arrancar? Bueno, yo sí, esto que mencionas del financiamiento es un tema, yo creo que lleva a que indefectiblemente para poder presentar un, digamos, un proyecto en determinadas entidades o en determinados espacios, tengan que tener una mirada y un enfoque de género y depende del nivel de exigencia de cómo sean los diferentes espacios, eso tiene que ser más profundo. Yo creo que primero trabajar el género hacia adentro en los equipos me parece que es un tema fundamental, por lo que decía antes. No hay un manual y una guía que pueda ser aplicable a todos los casos por igual y que pudiera resolver el tema con una persona que eh, tome el tema. Por supuesto, siempre estas cosas necesitan a alguien que la lidere, eso, digamos, sucede como en todas las temáticas y no es particular al género, pero
comprender que las personas involucradas tienen que entender cabalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, me parece que es importante. Después, mirar donde uno está, quiénes son los que están trabajando ya temas de género, porque algo que yo veo también y noto es que muchas veces quienes trabajan, hay organizaciones, digamos, hay muchísimas organizaciones de diferentes ámbitos que ya están trabajando cuestiones de género y quizás localmente tienen identificados quiénes son los grupos de mujeres, cuáles son las problemáticas, cuáles serían las posibles soluciones. Entonces, saber también qué está pasando para ver si no sería, depende de la estructura y depende el tamaño, sí, la estructura y cómo la organización se puede trabajar en conjunto o cómo se puede aprovechar y no volver a empezar, no volver a empezar de cero si hay algo construido en esa localía. Me parece que es interesante. También que los grupos de mujeres y las mujeres participen en los procesos de diseño, que tengan lugares y diferentes espacios. Si fuera posible y fuera necesario, buscar a alguien que un experto en la materia o alguien que entienda y pueda acompañar ese proceso y realmente pueda entender y hacer aportes sustanciales a que sea un proceso rico y transformacional y que no sea una, como dije antes, un mero tecnicismo de incluir género en una o dos de las líneas, ¿no? Como para cumplir, sino que sería realmente algo profundo. Y también, bueno, ver quién va a monitorear esa implementación, quizás que sea alguien que de vuelta, que entienda, quizás para ese momento, depende cuánto dure el proyecto o cuánto tarde, puede ser perfectamente un grupo de personas dentro del equipo que se formen en eso y como conocen qué es lo que está pasando y con distintas capacitaciones puedan monitorear y que eso tenga una implementación que genere un cambio, tanto a nivel de cambio climático como a nivel de género en esa comunidad. No sé si eso responde suficientemente la pregunta o necesitaban un poco más. No, no, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, acá me llegaron muchas otras preguntas. Se ve que despertó mucho interés. Y bueno, de hecho veo que son muchas mujeres las que preguntan, así que se ve que estamos bien encaminadas. Eh, bueno, eh, no sé si querías hacer algún comentario final, porque si no vamos a ir cerrando con la sesión de hoy, aunque, bueno, además de compartirles la presentación y la bibliografía, vamos a mandarles un cuestionario eh, para profundizar un poco sobre las temáticas más específicas que les preocupan. Y bueno, ver si ahí con la cantidad de gente que se conectó hoy, muchos son de Argentina, pero se conectaron de casi todos los países de la región, hasta Estados Unidos y Alemania, así que ver si se puede generar algún tipo de dinámica o de proyecto. Eh, Así que, María Julia, no sé si querías cerrar con No, unas palabras. no, bueno, no solo que cuando mencioné como que se podía hacer, algo que no mencioné que me parece que es muy importante es que definitivamente hay que asignar recursos digamos, si uno va a trabajar el tema de género, va a requerir capacitaciones, va a requerir diferentes cosas que van a necesitar de recurso humano y probablemente algún recurso económico para poder ser implementados, digamos, es como salvo que ya esté incorporado dentro de los equipos y sea algo que sea, digamos, algo muy orgánico y que solamente con empezar a liderar y a prestar la atención funcione. Y bueno, mi cierre final solamente que es realmente una oportunidad única para aprovechar. Pensar que
la brecha de género, que es algo que viene sucediendo, digamos, es algo que no es para nada nuevo. Yo creo que a esta altura, para quienes están en tema y para quienes no, está claro porque la manifestación está por todos lados, que es un tema a resolver. No aprovechar realmente esta oportunidad en la que se están pensando políticas, rediseñando programas, pensando de otra manera cómo abordar para poder hacer frente al cambio climático, no incluir las perspectivas de género, creo que sería una pérdida de oportunidad. No sé si me puedo atrever a decir irreemplazable, pero desde ya una gran pérdida de oportunidad. Yo creo que no valdría, que vale la pena hacer el esfuerzo y realmente involucrarse y resolver estas dos cuestiones tan trascendentes al mismo tiempo y generar sinergia entre los sectores. Bien, muchas gracias por la aclaración. Es decididamente muy importante el tema de la asignación de los recursos y no solamente cumplir con un requisito, digamos. Bueno, les agradezco a todos por haber asistido. Muchas gracias María Julia por eh, haber accedido a darnos esta presentación de hoy, sé que estás recién llegada de COP, así que con unas semanas de mucho trabajo. Y bueno, nuevamente quiero agradecer bueno, a nuestros colegas de ADAPT Chile, con quien estamos realizando un proyecto de gestión del conocimiento sobre cambio climático y gestión local del cambio climático, al Click Hub, Fundación Avina y Action LAC, que siempre bueno, nos dan su apoyo, y también a la Asociación Sustentar, que el día de hoy nos prestó esta plataforma digital para poder hacer la transmisión. Así que, bueno, no les voy a quitar más tiempo y nos estaremos comunicando para compartirles la presentación y otros recursos para que puedan profundizar la temática. Bueno, muchas gracias Nadia y muchas gracias a todas las personas que le dedicaron una hora de su tiempo para este webinario, que bueno, es un tema de suma trascendencia. Así que muchas gracias desde ya. Bueno, gracias a todos y bueno, estaremos en contacto.